Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Y como cada mañana, nos sentimos bendecidos de poder compartir la palabra de nuestro amado Padre Celestial con cada uno de ustedes. El tema de hoy se titula El Espíritu de Yahweh y el Espíritu del Hombre. El texto bíblico se encuentra en 1 Corintios capítulo 2, verso 11, que nos dice: Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El plan de nuestro Padre Celestial comprende una revelación continua de verdades para los suyos. Los que aman al Padre reciben la comprensión de las cosas divinas. Esta comprensión es para los que aprecian quién es Yahweh. 1 Corintios 2:9. Y por medio del Espíritu, la Deidad imparte comprensión de la verdad a la humanidad. Juan 14:26, Gálatas 4:6. Solo pueden obtener una continua adquisición de conocimiento los que voluntariamente se someten a la conducción y a la iluminación del Espíritu de Yahshua. Romanos 8, versos 5 y 14. Según Romanos 8:16 nos dice: El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿El hombre tiene espíritu? Claro que sí. Las Sagradas Escrituras lo confirman en Job 32:8, que nos dice: Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. El sabio Salomón corrobora en Proverbios 20:27 que dice: Lámpara de Yahweh es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Asimismo, el apóstol Pablo lo profundiza un poco más, en la cual se refiere que solamente las cosas más íntimas, las más profundas, nadie conoce más que el espíritu del hombre. 1 Corintios 2:11. Por lo tanto, ciertamente hay espíritu en el hombre. Yahweh es el que da el espíritu a los hombres, y a Yahweh vuelve cuando el hombre muere. El espíritu del hombre escudriña lo más profundo del corazón. Así como el espíritu del hombre sabe las cosas del hombre en el que está, el espíritu del hombre puede tener conocimiento, inteligencia y emociones. Veremos que en el espíritu de Nabucodonosor, rey de Babilonia, se perturbó por el sueño. Por lo tanto, afirmamos que el espíritu de Nabucodonosor y él mismo no son dos personas diferentes. Daniel 2:1 dice: En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo él sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. También vemos que Pablo, en cierta ocasión, se considera presente en espíritu. El espíritu de Pablo miraba y se gozaba en la iglesia de Coloso, y el espíritu de Pablo no tuvo reposo al no haber hallado a Tito. Colosenses 2:5 dice: Porque aunque estoy ausente con el cuerpo, no obstante, con el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro concierto y la firmeza de vuestra fe en Yahshua. De igual modo menciona en 2 Corintios 2:13 lo siguiente: No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a Tito mi hermano. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Concluimos que el espíritu de Pablo y Pablo mismo no son dos personas diferentes. Así también, en la misma forma o de la misma manera, el espíritu de Yahweh conoce las cosas de Yahweh. El espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Yahweh. El salmista, entendido de las cosas celestiales, pide en oración lo que es debido en Salmos 51 del 10 al 12. Dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva mi espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. El Hijo también tiene espíritu. Filipenses 1:19.
porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Efesios capítulo 4 versos 3 y 4 y 30 nos dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y con este verso presentamos que el Mesías, mediante su Espíritu, está presente en todas partes, en los cielos y en la tierra, y con nosotros, a donde quiera que vayamos hasta el fin. Salmo 139, versos 7 y 8 dicen, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Apreciado oyente, queridos hermanos, agradecemos a nuestro Padre Celestial por las maravillosas revelaciones que pone a nuestro alcance y somos privilegiados por la bendición de continuas verdades para todos nosotros. La gran enseñanza que nos da hoy es que el espíritu del hombre que está en el hombre sabe las cosas del hombre. Así también, en la misma forma o de la misma manera, el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Ahora, el espíritu del hombre no viene a ser otro ser separado del hombre. El hombre y su espíritu es un solo ser, no dos. Ejemplo de lo que hemos leído, que el espíritu del rey Nabucodonosor y el rey Nabucodonosor no son dos, y el espíritu de Pablo y Pablo no son dos Pablos, sino cada uno sigue siendo uno mismo. De igual manera, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Por lo tanto, el Espíritu de Dios y Dios es el mismo ser. Asimismo, cuando mencionamos Dios envía su Santo Espíritu, ¿por qué la religión popular adhiere otro ser que lo llaman Dios Espíritu Santo? Si en realidad es el Espíritu de Dios, es decir, es el mismo Dios que envía su Espíritu. No son dos seres. De igual modo, cuando se menciona en Romanos 8:14 que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Igual, lo atribuyen falsamente al Dios Paloma. En realidad la Biblia da el mérito total al único Dios verdadero, porque el Espíritu de Dios y Dios es un solo ser divino. Lo mismo pasa con nuestro amado Salvador. El Espíritu del Mesías y el Mesías es un solo ser. El error comienza cuando la religión popular presenta falsamente al Dios Paloma y le da un mérito que solo le pertenece al Mesías. Y cita Romanos 8:26 que dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La religión popular atribuye que el Espíritu es la tercera persona de la Trinidad, el que también intercede por nosotros con gemidos indecibles. Craso error, porque hay un solo intercesor, el Mesías. Además, la Biblia responde en el verso 34 diciendo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que intercede por nosotros? Un solo mediador, Yahshua, el Mesías, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Pasemos lindo día. Hasta mañana.